Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a este tutorial tan hermoso que he estado cocinando hace bastantico y hoy ya puedo subírselos al canal. Vamos a trabajar en este tutorial al príncipe Adam. ¿Conoces cuál es? Pues es el príncipe, aquí tengo la historia que me encanta porque es el príncipe de la Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Vamos a trabajar a la Bestia. Bella ya la encuentras en el canal porque ya la trabajamos en la colección de princesas Disney. Acá arriba, como tu sugerencia, por aquí, te va a salir el enlace de la princesa Bella, que quedó hermosa. Te aseguro que te va a gustar. Pícale por ahí si no la has visto. O en la descripción también encuentras el enlace. Vamos a trabajar este precioso personaje de esta historia tan maravillosa que nos cautiva. Y lo más lindo de este tutorial es que vamos a poder trabajarlo en las dos versiones, en su versión bestia y en su versión príncipe Adam. Quiero mostrarles cómo lo vamos a hacer. Va a estar dividido en varios tutoriales, ¿listo? Va a estar dividido primero, vamos a realizar a nuestro príncipe Adam. En este tutorial, parte 1 y parte 2. Vamos a hacer su cuerpo, su chaqueta, que es de quitar y de poner, su cabello, su rostro, que ahorita les muestro cuando le quite la máscara. Así que no te vayas todavía, espérate que se la quite. Y en otro tutorial que les subiré en otra ocasión, pero pronto, no te afanes, vamos a trabajar la máscara en otro solito, ¿vale? Para ir por partes. La máscara es súper fácil de realizar, solo vas a necesitar la lista de materiales que te la dejo como siempre aquí en la descripción del video, en gramos y demás. Y vas a necesitar, vamos a trabajar este tutorial con aguja número 3.5 milímetros. Si la tienes, si no, puedes trabajar con la que quieras. Aguja número 2.5 milímetros y aguja número 3 milímetros. Yo les voy a ir indicando, sobre todo en la máscara, en qué momento vamos a cambiar de aguja. El resto todo lo trabajamos, sobre todo el príncipe, con la aguja 3.5 milímetros, ¿vale? Vamos a estar trabajando esta máscara igual como trabajamos la máscara de el hombre araña. El hombre araña también lo hicimos con máscara de quitar y de poner. Espectacular. Fue todo un hit. Muy viral. Aquí les muestro el cabello de la máscara. Y por aquí está el cordoncito por donde nosotros quitamos y ponemos la máscara. Miren, solo es ampliarlo para que se pueda quitar. Le ampliamos hasta el límite y luego la quitamos, la retiramos. Y quedamos con la máscara a un lado. Voy a ponerla por aquí. Nuestra máscara. Y nuestro príncipe Adam ha surgido. ¡Ay! ¿Qué les parece? A mí la idea me encanta, porque mis suscriptoras siempre ustedes me piden y me dan ideas geniales. Miren, aquí tenemos al príncipe convertido ya pues sin el hechizo, porque sabemos que es un hechizo. Aquí tiene también su cabello, su colita, su coleta y su expresión así todo coqueto, todo bello. Y su cabello como él es así todo flexible, muy muy bello. Así que mis chicas, vamos a arrancar con este tutorial, ya saben, vamos a tejer con la aguja que les indiqué. Lana siempre utilizo la de 2 milímetros de grosor, ustedes saben. Nuestro príncipe quedó un tris un poquito más grande que las princesas, pero algo mínimo, sobre todo por los cuernos. Así que con los cuernos mide 30 centímetros, ¿listo? Con la máscara puesta y sus cuernitos alcanza pues un poquito más de los 30 centímetros. Pero eso depende del material que tú vayas a utilizar, ¿listo? La colección de princesas Disney ya casi la estamos por terminar, solo nos faltan como unas 3 y terminamos. Este príncipe lo realicé para que puedas tejer con este diseño, con este patrón, cualquier príncipe de la colección de princesas. Solo debes cambiar los colores de la ropa, su saco ya está, bueno, ahí está para que lo puedan variar si quieren hacer más príncipes. Así que mis chicas, les dejo este tutorial, arranquemos con mucho amor, con mucho cariño, se los he grabado. También les he dejado en la descripción, como siempre, encuentras el enlace de mi patrón escrito.
en PDF. Si lo quieres descargar. Si lo quieres descargar, puedes adquirirlo ahí en mi cuenta Ravelli para que vayas y lo descargues y lo guardes. Está completo junto con la máscara. ¿Listo? Vamos a arrancar con el tutorial. Sin antes, como siempre, suscríbete, activa la campanita, comenta, dale like, comparte. Todo eso para que podamos arrancar. Vamos a iniciar. Vamos a dar inicio, mis chicas y mis chicos, con los brazos de nuestro príncipe Adam. Y voy a utilizar el hilo color piel. Vamos a realizar primero el anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a introducir 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando tengas los 7 puntos, vamos a jalar de la hebra, cerramos muy bien el anillo mágico y vamos ahora a trabajar la ronda número 2. En la ronda 2, ustedes saben, mis chicas, que yo cierro ronda con un punto deslizado en el primer punto e inicio ronda con una cadena. Esto lo hago para que ustedes puedan diferenciar las rondas en cámara y también para agilizar pues el video y no estar poniendo marcadores. Vamos a trabajar la ronda número 2, 3 y 4. Vamos a hacer 3 rondas tejiendo estos mismos 7 puntos que ya tenemos. O sea que no vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer disminuciones ni nada de esto, sino solamente tejiendo los 7 puntos hasta la ronda número 4. Debes tener presente que debes girar el trabajo, mis chicas. O sea, no voy a seguir trabajando de esta forma, sino que voy a voltear mi tejido para evitar que el tejido me quede por el revés. Mira, así. Para evitar que el tejido me quede por el revés. Entonces, voy a ir a realizar la ronda 3, tejiendo los 7 puntos. Y luego realizas la ronda número 4. Al terminar, mis chicas, la ronda número 4, pasaremos a la ronda número 5, donde vamos a realizar una disminución. Primero comenzaremos tejiendo 2 puntos. 1, 2. Hacemos una disminución. Y luego terminamos la ronda tejiendo 3 puntos que nos faltan. 1, 2 y 3. Aquí en esta ronda 5 te quedan 6 puntos. En este último punto no lo voy a cerrar con este tono, sino que voy a introducir el hilo amarillo. Voy a cortar la hebra piel, no la voy a usar más. Y voy a introducir ahora el amarillo. Este amarillo quemado es el que yo estoy utilizando para su camisa y sus mangas y unos detalles que vamos a hacer al final. Cierro ese último punto con ese amarillo. Y cierro la ronda tomando solo la hebra trasera del punto. Esta ronda número 6 vamos a hacerla tomando la hebra trasera. Vamos a terminar ya todo el brazo con 6 puntos en todas las rondas. Y solamente en esta ronda 6 vamos a hacerlos tomando solo la hebra trasera de los puntos. No vamos a trabajar tomando todo el punto como siempre lo hacemos, sino solo la hebra trasera. Y de paso estoy escondiendo estas hebras que me quedaron para que queden escondidas. Recuerda que a medida que vamos avanzando debes ir rellenando el bracito para que no se nos dificulte más adelante introducir el relleno hasta la punta de la mano. Aquí ya terminé la ronda 6, voy a trabajar ahora la ronda número 7. Estas rondas ya las trabajo tomando todo el punto normal.
Vamos a tejer desde la ronda 7 hasta la ronda 17. ¿Listo? De estos mismos 6 puntos y vamos a ir rellenando. Les voy a mostrar cómo terminé yo el brazo, porque ahí terminaríamos. El primer brazo, mira mis chicas, acá tenemos el primer bracito y rellené muy bien hasta la parte de arriba. El primero vas a cortar la hebra cuando termines la ronda 17 y cortas la hebra. Y trabajas el segundo brazo exactamente igual a como hicimos este primero. Lo realizas igual y cortamos la hebra. Vamos ahora a enseñarte cómo realizar los zapatos y las piernas. Vamos a continuar con nuestros zapatos, nuestros pies de nuestro príncipe y vamos a realizarlo con el hilo celeste. Vamos a trabajar con el hilo celeste haciendo un anillo mágico, obviamente que con el celeste más clarito que vamos a utilizar que con el pantalón. Y vamos a trabajar dentro del anillo mágico 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos el anillo mágico jalando de la hebra bien cerradita y vamos a realizar en la ronda número 2 aumento en todos los 7 puntos. Vamos a hacer aumento, quiere decir 2 puntos en el mismo lugar. 2 puntos por cada punto que tenemos en la ronda anterior. O sea que vamos a trabajar 14 puntos en total en la ronda 2. Si ves que se te va ampliando el anillo mágico, se va abriendo, volvemos y lo ajustamos para que nos quede completamente cerrado. Aquí ya terminé la ronda número 2 y voy a cerrar muy bien mi anillo mágico en el centro para que no se me abra. Pasamos a una ronda que no vamos a contar entre la numeración de rondas y es realizar puntos deslizados por todo el alrededor. Vamos a tejer puntos deslizados hasta terminar toda la ronda de esta forma. Bueno, mis chicas, acá ya continué y terminé esta ronda de puntos deslizados. Vamos a realizar ahora la ronda número 3. La ronda número 3, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a tejer los mismos 14 puntos que ya tenemos, pero tomando la hebra trasera de los puntos. No tomando la hebra trasera del punto deslizado, sino, tomando la hebra trasera del punto anterior de la ronda 2. Entonces, voy a trabajar los 14 puntos, ya hice uno, voy a hacer segundo, 2, tomando solo la hebra trasera, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y me falta uno, 14. Aquí ya terminé la ronda número 3. Voy a realizar la ronda 4 y la ronda 5, 2 rondas con estos mismos 14 puntos, tomando todo el punto. Ya llegué a la ronda 5, pasamos a la ronda número 6. En la ronda 6, ¿qué vamos a hacer, mis chicas? En la ronda 6 vamos a tejer 3 puntos, 1, 2 y 3. Y luego vamos a tejer disminuciones, 4 disminuciones seguidas, 1, 2, bien ajustaditas, 3 y la última 4. Y terminamos la ronda tejiendo 3 puntos, 1, 2,
3. En esta ronda 6 nos van a quedar en total 10 puntos. La ronda número 7 y la ronda número 8 vamos a tejer esos mismos 10 puntos. O sea que no vamos a hacer disminuciones. Tejemos los mismos puntos que ya tenemos en la ronda anterior. Pasamos a la ronda número 9. En la ronda 9 vamos a trabajar 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos queda un último punto y en ese último hacemos un aumento. En total tendremos 11 puntos. La ronda 10, 11 y 12, 3 rondas, las trabajamos de esos mismos 11 puntos. Mis chicas, acá ya terminé la ronda número 8. Pasamos a la ronda número 12. Vamos a pasar a la ronda número 13. En la ronda 13 es donde vamos a cambiar de color. Voy a introducir el hilo azul. El azul que caracteriza a este príncipe, que es un azul mucho más encendido. Entonces voy a cerrar este último punto con ese azul. Y voy a realizar esta ronda número 13 tomando solo la hebra trasera de los puntos. O sea que voy a cerrar esta ronda tomando la hebra trasera. No voy a cortar el hilo celeste porque con él voy a trabajar el bordo de la bota o del zapato. Entonces lo voy a dejar no atrás, sino adelante de mi trabajo. Y voy a trabajar esta ronda número 13 realizando primero 4 puntos, pero tomando la hebra trasera de los puntos. 2, 3 y 4. Luego voy a realizar 3 aumentos. Estos van a simular la rodilla. 2, 3 aumentos seguidos y 3. Y termino la ronda tejiendo 4 puntos. Todo esto tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y esta hebra celeste la dejo delantera, la dejo por delante para ahorita trabajar el bordo de la bota. No la voy a cortar. Pasamos, aquí nos quedan en esta ronda 13, 14 puntos. Pasamos a la ronda número 14. Vamos a tejer 12 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Y realizo una disminución para finalizar esta ronda. Y cierro. Me quedan en total 13 puntos. Ahora voy a trabajar desde la ronda 15 hasta la ronda 21 estos mismos 13 puntos. En total desde la 15 hasta la 21 son 7 rondas. Voy a trabajarlas. Pero antes de eso voy a hacer un alto. Ya sabes lo que debes trabajar a continuación. Pero antes de eso voy a hacer un alto y voy a trabajar el bordo de la bota antes de rellenar y que se me dificulte más. Voy a girar el trabajo, lo voy a girar así, que el zapato me quede hacia arriba y voy a trabajar este bordo. Por este bordo con el hilo celeste, el que he dejado en espera, enhebro y voy a trabajar una ronda de media vareta o punto bajo alto. Este bordo voy a hacer el siguiente patrón. Voy a realizar 3 puntos de media vareta, 1, por esta hebra que nos ha quedado, ¿no? 2 y 3.
En el siguiente punto realizo un aumento. Y esto es lo que voy a repetir hasta terminar. 3 puntos y un aumento, pero en media vareta. 1, 2, voy girando. 3. Y ahora un aumento. Y continúo. 1, 2 y me falta uno para terminar. En el último 3. En total te deben de quedar 13 puntos. Aquí cierro y voy a hacer una última ronda de punto bajo. Listo, es la última que voy a hacer para el borde de la bota. Voy a realizar estos mismos 13 puntos que tengo en una rondita de punto bajo. Solo trabajando punto bajo por todo alrededor. Hasta que termines. Cuando termines cortamos la hebra, ¿listo? Para esconder esta hebra de acá de la bota, la escondemos con la aguja lanera y podremos continuar con la pierna hacia arriba con el hilo celeste, con el hilo azul rey. Este azul simula el pantalón, ¿ok? Voy a cerrar acá en el primer punto, bien ajustadito, que no se me enrede, y corto la hebra. Luego de que tengas esto, vamos a bajar esta parte así hacia abajo para que quede como si fuera el borde de la bota, así. Y ahora sí vamos a continuar hasta la ronda 21 con el azul más oscuro. Y no olvides ir rellenando. Bueno, mis chicas, yo ya terminé aquí la segunda pierna. Cuando llegas a la ronda 21, cortas y realizas la segunda pierna exactamente igual. Pero en la segunda no vamos a cortar la hebra. Vamos a centrarnos y a colocarnos justo en la parte interna de la pierna, en la parte donde nos queda justo internamente y que el piecito, el zapato nos quede mirando hacia el frente. Aquí tuve que realizar 4 puntos deslizados para llegar a posicionarme en ese lugar. Y ahora me dispongo a unir a la otra pierna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tejemos 2 cadenas al aire y hacemos punto deslizado también en la parte central interna de la primera pierna que tejimos y allí hacemos un punto deslizado uniendo ambas piernas. Así. Y así nos quedamos justo posicionados en la parte de atrás del cuerpo y los zapatitos mirando hacia el frente. Acá voy a comenzar la primera ronda del cuerpo porque vamos a volver a comenzar a enumerar. Esta va a ser la primera ronda del cuerpo. Vamos a tejer 4 rondas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tejemos primero todos los puntos de la primera pierna, que son 13. Luego tejemos 2 de las cadenas y luego pasas y tejes los otros 13 puntos de la segunda pierna. Y terminas tejiendo los 2 puntos de la parte de atrás de las 2 cadenas que acabamos de realizar. Tejemos todo esto y en total vas a tener 30 puntos. Tejemos la ronda 1, 2, 3 y 4. 4 rondas tejemos de esos mismos 30 puntos, ¿vale? Aquí ya tengo, mis chicas, mira, ya tengo las 4 rondas tejidas, ya uní, mira, se ve unido el cuerpo y ahora voy a trabajar la ronda número 5. Vamos a tejer 3 puntos para iniciar esta ronda, 1, 2 y 3 puntos y ahora vamos a trabajar una disminución. Este es el patrón que vamos a tejer por toda la ronda. 3 puntos, 1, 2, 3 y luego hacemos una disminución. Y así vamos a repetir hasta el final. 3 puntos, una disminución,
así hasta terminar. Y vamos a tener en total 24 puntos. Luego tejeremos los mismos 24 puntos, ya les indico, por la ronda 6 y 7. Mis chicas y mis chicos, ya llegué a la ronda, finalicé la ronda 7 y corté el hilo azul y enhebré el hilo amarillo. Vamos a trabajar la ronda número 8. Vamos a tejer los mismos 24 puntos que ya tenemos, pero vamos a hacerlo tomando todo el punto. Mira, aquí estoy escondiendo las hebras. Estoy trabajando con el hilo amarillo. Y voy a trabajar la ronda 8 y de aquí en adelante las demás rondas van a tener los mismos 24 puntos. Solo que la ronda 8 la trabajo normal, la ronda número 9 la voy a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y ya las rondas siguientes desde la 10 hasta la 16 vamos a tejer ya tomando todo nuestro punto. Todas estas rondas teniendo los mismos 24 puntos. Bueno, mis chicas, aquí ya terminé, llegué hasta la ronda número 16, ¿vale? Vamos ahora a alistar los brazos porque vamos a colocar en la ronda 17 nuestros bracitos, ¿vale? Vamos a alistarlos. Antes de eso, si es posible que pueda sacar la otra hebra o el otro extremo de nuestra madeja, en la otra hebra, sin cortar la que ya tenemos acá, que estamos trabajando la camisa, sin cortarla, yo saqué desde el centro de la madeja el otro extremo de mi hilo para poder trabajar el bordo de la camisa por la hebra delantera que nos ha quedado en esta ronda. Si no lo puedes hacer, te queda muy difícil y se te enreda el hilo, más bien entonces vas a realizar esto cuando termines de trabajar con el hilo amarillo. Yo lo voy a hacer de una vez antes de rellenar porque a veces es más fácil antes de rellenar trabajar estas partes externas. Pero si no, lo puedes hacer cuando lo hayas cortado. Acá voy a colocar nuestra pieza con los pies hacia arriba y por esa hebra voy a enhebrar y a trabajar en puntada media vareta. La misma que trabajamos para hacer el bordo de los zapatos o de las botas. En el primer punto voy a correr un poquito por aquí los bracitos y en el primer punto voy a trabajar una puntada que va a ser 3 medias varetas y un aumento. Voy a hacer 1, 2, 3 y ahora voy a hacer un aumento. Voy a repetir este patrón hasta llegar a la parte de enfrente de nuestra camisa y donde tú ubiques el punto central. En todo el centro, aquí sería este punto. Cuando llegue a este punto, les muestro. He llegado ya al punto central y ahí me corresponde hacer un aumento. Entonces lo que voy a hacer es a realizar el primer punto de ese aumento. Luego voy a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a hacer en el mismo lugar un punto deslizado. Voy a volver a repetir lo mismo, 3 cadenas y en el mismo lugar empiezo y realizo mi primer punto media vareta. Ahí se completaría allí el aumento. Ahora voy a continuar realizando 3 puntos. Y continuando con el patrón de 3 puntos y un aumento hasta finalizar toda la ronda. Retomaremos ahora, aquí ya terminé, y retomaremos ahora la ronda número 17 para colocar los brazos, ¿vale? Vamos a empezar trabajando un patrón de 2 puntos y una disminución. Comenzaremos tejiendo 2 puntos, 1, 2, hacemos una disminución
Luego tejeremos 2 puntos, 1, 2 y haremos una disminución. Pero antes de hacer la disminución vamos a colocar el brazo, el primer bracito. Voy a introducir mi aguja en cualquier punto y voy a tejer los 6 puntos que tenemos en el brazo. 2, 3, 4, 5, me falta uno, 6. Y ahora sí voy a retomar el tejido en el cuerpo. En el cuerpo debo continuar con una disminución, ¿recuerdas? Voy a hacer la disminución. Ajusto y continúo. Ahora voy a tejer 2 puntos. 1, 2, disminución. Recuerda que el patrón es 2 puntos, disminución. 2 puntos. 1, 2, disminución. 2 puntos. 1, 2. Y aquí voy nuevamente a parar para colocar mi otro brazo. Y voy a tejer los 6 puntos de mi segundo brazo. 1, 2, 3, 4, 5, voy girando, 6. Y recuerda que lo que sigue es hacer disminución en el cuerpo. Entonces continúo donde venía, hago la disminución ajustadita y termino la ronda tejiendo 2 puntos, 1, 2 y realizando la última disminución. En total en esta ronda 17 colocando los brazos y teniendo en cuenta los puntos que hicimos en los brazos, nos van a quedar 30 puntos. De esta forma. Vamos ahora a realizar una última ronda de amarillo, donde vamos a hacer disminución y disminución. Así que vas a ir tejiendo y cuando te ubiques encima de este brazo, una disminución. Continúas tejiendo y cuando llegues a este brazo, encima de él haces una disminución. En total en la ronda 18 con estas 2 disminuciones te van a quedar 28 puntos. Continuamos ahora con la ronda número 19. En el último punto vamos a introducir el hilo blanco. Y con el hilo blanco realizaremos las siguientes rondas. En la ronda 19 vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos. Vamos a realizar el patrón de 5 puntos. 1, tomando solo la hebra trasera. 2, 3, 4 y 5. Y realizamos una disminución, tomando solo la hebra trasera. Y continuamos tejiendo 5 puntos, una disminución, hasta que termines la ronda. Te van a quedar 24 puntos. La ronda 20, te voy a dar las indicaciones. La ronda 20 vas a trabajar el patrón de 2 puntos y una disminución. Todo en blanco, ¿listo? Yo te indico en cuál cambiamos a tono piel para hacer el cuello. En la ronda 20 realizamos el patrón de 2 puntos disminución, repetimos y te quedan en total 18 puntos. En la ronda 21 hacemos el patrón de 1 punto, una disminución. Eso lo repites y te quedan en total 12 puntos. En la ronda 22
vas a trabajar 2 puntos, una disminución nuevamente, 2 puntos, una disminución, repitiendo, y te quedan 9 puntos en total. Ahí paramos de trabajar con blanco, ¿vale? Y enhebramos el tono piel. Terminada esa ronda número 22, en el último punto voy a enhebrar el hilo color piel, con el que trabajamos las manos. Y vamos a realizar con el tono piel, tomando la hebra trasera de los puntos, la ronda número 23 y 24. Acá tenemos 9 puntos con los puntos que hemos terminado en la ronda 22 y vamos a trabajar esta ronda 23 tomando la hebra trasera esos mismos 9 puntos. En la ronda 24 ya vamos a trabajar tomando todo el punto como normal lo hacemos, trabajando también los mismos 9 puntos. Y a partir de aquí vamos a trabajar la cabeza. Vamos a volver a iniciar con la numeración en la cabeza partiendo de la ronda número 1, que va a ser aumento en todos nuestros puntos. Pero eso lo voy a indicar ahorita. Vamos a terminar la ronda 23 y la ronda 24. Ya teniendo hasta la ronda número 24, terminamos ya la parte del cuerpo. ¿Listo? Vamos a rellenar muy bien los hombros y la parte del pecho. Aquí hemos terminado el cuello y vamos a comenzar con la cabeza partiendo desde la ronda número 1. La ronda 1 para la cabeza va a ser aumento en todos los 9 puntos, así que vas a tener 18 puntos en total al finalizar. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas para la cabeza, que son patrones que se repiten en toda la ronda, y te doy la numeración de puntos en cada una de ellas. Para la ronda número 2 de la cabeza vas a realizar el patrón de un punto y un aumento. Eso lo repetimos y te quedarán en total 27 puntos. En la ronda 3 de la cabeza vas a repetir el patrón de 2 puntos, un aumento y te quedarán 36 puntos en total. En la ronda 4 vas a realizar 5 puntos y un aumento. ¿Listo? Nos saltamos. 5 puntos, un aumento, lo repites toda la ronda y te quedan 42 puntos. En la ronda 6 vas a hacer 6 puntos, un aumento, lo repites y te quedan 48 puntos. En la ronda 6 vas a repetir 7 puntos, un aumento y te quedan 54 puntos. Y hasta ahí vamos a hacer aumentos. Luego ya tejeremos rondas de punto sobre punto y les indicaré hasta qué ronda lo haremos. Al terminar esa ronda número 6 de 7 puntos, un aumento, se va a ver de esta forma. Y ahora comenzaremos a trabajar desde la ronda 7 hasta la ronda 19. 13 rondas en total de estos mismos 54 puntos que tenemos acá. No vamos a hacer más aumentos. Y ahí va tomando altura nuestra cabeza. Recuerda que debe rellenar muy bien el cuello, también colocar un soporte, puede ser de metal, de madera o de silicón, para poder darle firmeza a la cabeza y el cuello. ¿Listo? Vamos a realizar hasta esa ronda y te muestro. Vamos a ir rellenando también. Cuando hayas terminado las rondas hasta la ronda 19, que son las 13 rondas de punto sobre punto, se va a ver así nuestra cabeza y vamos a ubicar los ojos de seguridad. En este caso, estos ojitos son de 10 milímetros y los he ubicado entre la ronda 13 y 14. Y vamos a dejar unos 6 puntos de separación entre ellos, obviamente centrándolos con el cuerpo. ¿Listo? Y ahora vamos a continuar rellenando y realizando las rondas de disminuciones para cerrar la cabeza. Voy a indicarles cómo las vamos a trabajar. En la ronda número 20 vas a trabajar el patrón de 7 puntos y una disminución.
Repitiendo ese patrón toda la ronda te quedarán 48 puntos. En la ronda 21 vas a trabajar 6 puntos y una disminución como patrón para que te queden 42 puntos en total. En la ronda 22 trabajarás 5 puntos y una disminución y te quedarán 36 puntos. En la ronda 23, 4 puntos, una disminución y te quedarán 30 puntos en total. En la ronda 24 vas a trabajar 3 puntos, una disminución, repitiendo ese patrón toda la ronda, obviamente, y te quedarán 24 puntos. En la ronda 25 vas a hacer 2 puntos, una disminución, te van a quedar 18 puntos. La ronda 26, 1 punto, una disminución, te quedarán 12 puntos. Y en la ronda 27, disminución en todos los puntos y nos quedan 6 puntos para cerrar luego con la aguja lanera. ¿Listo? Vamos a rellenar muy bien la cabeza, vamos a darle la forma bien redondita, ubicando los ojitos y colocando el soporte. Ya he cerrado la abertura, mis chicas, ya lo rellené muy bien y con el mismo hilo con que cerré la abertura de arriba realicé la nariz. La nariz la vamos a realizar una ronda debajo de donde tengas tus ojos ubicados y abarcando 3 puntos pasamos varias veces la hebra. Voy a enseñarles ahora a continuación a realizar las orejitas, que es muy importante para que las ubiquemos justo en la misma dirección de los ojitos, a la mitad de la ronda de los ojitos hacia la dirección donde está nuestro hombro. ¿Listo? En esa dirección y en la mitad de los ojitos, aquí lo vamos a ubicar. Vamos a tejer dentro de un anillo mágico. Las orejitas, como siempre, son muy fáciles. Dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Realizo una cadena y cierro la abertura, cierro el anillo mágico y voy a cortar la hebra para poder coserla a la cabeza. Tengo que realizar otra orejita exactamente igual a esta, necesitamos 2, teje la otra exactamente igual y la vamos a coser donde te indiqué. Aquí terminaríamos la parte 1 de nuestro príncipe Adán o de nuestra bestia, de la Bella y la Bestia. Nos va a faltar el cabello, la chaqueta y unos accesorios adicionales y el bordado de su rostro. Vamos a pasar a la parte 2 a realizar todo esto. Te sale a continuación o en la descripción del video, pícale aquí al nombre del video y te va a desplegar la caja de información. Allí te voy a dejar el enlace de la parte 2 para que vayas junto conmigo a terminar este precioso príncipe. Nos vemos en la parte 2, mis chicas.